Sí, porque lo tengo ahí para poder. Muchas gracias. $297. Gracias, señora presidenta del Congreso. Mis primeras palabras como presidente electo no pueden ser de... Y a la mesa del Congreso por su impecable organización. Gracias, en definitiva, siempre por Valencia. Presidente. Os tengo que decir que el Partido Socialista va a obtener en las próximas elecciones autonómicas y municipales el peor resultado de toda su historia en nuestra comunidad. Y que nosotros, partiendo del número de votos que hemos obtenido en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, vamos a obtener el mayor número de votos que jamás ha tenido nuestro partido. La aritmética es fácil. Habrá más concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y habrá más diputados autonómicos del Partido Popular en las Cortes Valencianas. La alcaldesa del Cabañal y de Valencia, Rita Barberá, porque así lo quieren los votantes, porque así lo quieren los vecinos del Cabañal y de la ciudad de Valencia, os tengo que decir en la tarde de hoy que va a estar acompañada también a partir del 2011 por dos alcaldesas en otras de las dos ciudades más grandes de nuestra comunidad. Las encuestas dicen a día exactamente de hoy que la ciudad de Alicante volverá a ser popular y volverá a tener una mayoría mucho más holgada con Sonia Castedo al frente del ayuntamiento. Os tengo también que decir que la ciudad de Elche también tendrá alcaldía popular y que Mercedes Alonso será alcaldesa a partir del 2011. 3 alcaldesas, 3, para las 3 ciudades con mayor número de vecinos en nuestra comunidad. Una vez más, este partido, con su cohesión, su fuerza, su tesón, ha demostrado que al insulto, la libertad, que a la proclama, el trabajo, que a la afrenta, la ilusión de cada día. Este partido ha demostrado que la democracia es cierta y es real, que las elecciones no se ganan en laboratorios ni en despachos, ni detrás de micrófonos, que los eslóganes valen bien para 24 horas, pero no para construir un proyecto de ciudadanos libres y de proyectos colectivos de entusiasmo, de confianza y de ilusión.
Gracias.